Iremos a Verona un día tú y yo, pero todo murió, pues rompiste el encanto y Verona se ahogó sin remedio en el llanto, lo que uno es capaz de inventar amor. Iremos a Verona, inspirada en las canciones de Charles Aznavour. Iremos a Verona es una obra inspirada en las canciones del cantautor francés Charles Aznavour. Es una obra que, claro, nació con la inspiración de Samuel Esteban, que es un estudiante del Conservatorio Nacional de Música, donde tuvimos, como yo digo, que tiene la osadía de acercarse a mí y decirme que dirige este proyecto. Sobre todo nace la iniciativa de él de hacer este trabajo con las canciones de ese cantautor francés. Verona es el gran deseo de Carlos, que lo interpreta el mismo Samuel. Es decir, este joven bohemio, este joven e incluso cantautor en la misma obra. Es decir, su deseo es llevar a Isabel, que es el personaje que interpreta Pamela Hernández, a Verona. Isabel es una joven francesa que viene al Caribe en busca de una misión que descubre, claro, está en Francia, que necesita conocer a una persona. Ella llega al Caribe y en busca de ese anhelo, de ese sueño, bueno, conoce a Carlos junto con su enllave y su amigo fiel, que es Julio. Es decir, lo conoce en un parque y le llama la atención de él, claro está, que canta las canciones de Aznavour. Incluso la misma Isabel fue criada con las canciones del cantautor francés Charles Aznavour. Ahí se entrelazan una situación, es decir, se conocen, tienen un romance, pero la curiosidad siempre de Carlos es saber en qué busca, es decir, en qué anda Isabel, cuál es su búsqueda, cuál es su misión. Ella siempre tiene un misterio, pero al final, es decir, se descubre, es decir, cuál es el misterio que ella en sí anhelaba encontrar. Pero entonces vemos que Verona también es una obra donde se compromete mucho el trabajo del actor, el trabajo a nivel de la expresividad del actor, cómo el actor se desdobla a nivel de darle vida a una escenografía, cómo el mismo vestuario tiene un resignificado a nivel estético y también a nivel de la puesta en escena. Vemos un actor comprometido, un actor que quiere comunicar y un actor que tiene ese contacto y esa relación con el espectador. Las canciones de Aznavour no vienen a cantarse en la obra de Iremos a Verona por cantarse, sino que surgen de una necesidad de la misma historia. Es decir, lo amerita la situación que convergen estos dos personajes entre Isabel y Carlos. Más que, como yo le decía a ellos, vamos a cantar, sino que hay una necesidad de por qué Aznavour, es decir, es parte de la obra Iremos a Verona. Todo tiene un porqué, es decir, de estos tres personajes convergen tres áreas, es decir, tres artes, podemos decir tanto el teatro como la música y como el canto. Y es un trabajo en equipo donde yo quiero como directora dar a conocer que hay jóvenes dominicanos que estamos en búsqueda de un trabajo, de una estética, es decir, más limpia, una estética más comprometida con lo que es el oficio del arte teatral en nuestro país. Para mí ha implicado muchas cosas, porque yo quería que la gente pudiera apreciar sobre todo lo que es el trabajo del actor. Es decir, cómo estos jóvenes con tantos elementos expresivos del actor, tanto la escenografía, tanto el vestuario, tanto la acción, tanto su cuerpo, es decir, forman un componente, claro está, que ellos le dan vida. Lo que yo quiero que el público vea es un actor comunicador, un actor que puede darle vida y manejar el elemento él mismo, un actor que tiene la resignificación del espacio, un actor que con su elemento y con su espacio puede contar una historia, una pieza, es decir, que se desenvuelve dentro de una música, donde la música tiene un porqué de existir, donde la música en vivo también es una de las cosas que yo ando también buscando como directora, que los actores puedan, por vía de un instrumento, por vía de su mismo cuerpo,
cuerpo contar una historia. Vemos un actor comprometido, un actor que trabaja la resignificación tanto del espacio, tanto de los elementos, tanto la transformación de un elemento que va tomando vida y va pasando por mucho tránsito de la misma obra. Una de las cosas que la gente le impactó bastante de la obra de Verona fue decir que hablábamos de concepto de musical, pero más que un musical era romper con ese típico musical donde los actores van a colocarse y cantar, sino ver cómo estos actores, movilizando un elemento de caja, podían cantar y podían ir contando una historia. También la gente se quedó impactada, claro, estos jóvenes que no tienen como una experiencia, es decir, a nivel del ejercicio teatral, pudieron asumir esta responsabilidad y dar la cara, es decir, en el proyecto de Verona. La gente le impactó mucho el trabajo de las canciones, cómo pudimos acoplar las canciones de Aznavour, cómo también el mismo personaje de esa francesa, ella pudo adoptar y pudo hacer esa transformación, tanto los tres del personaje. Pero uno también de lo que llamó mucho la atención fue el músico, que fue Julio, interpretado por Joel Rosario, que él, a pesar de que no tenía una participación tanto, es decir, a nivel de un discurso, pudo con su cuerpo, su encanto y su gracia, es decir, tener esa colocación del personaje y llamar tanto la atención solamente con la guitarra y también con su figura. Yo no lo quería como un personaje de relleno a nivel musical, sino que este personaje también pudiera formar parte de la historia, y fue, como ya vieron, el amigo, el enllave del mismo Carlos en la puesta en escena. Iremos a Verona surge a partir de que mi padre lleva un CD de Charles Aznavour a mi casa. Yo lo escucho todas las canciones, era una selección. Y me parece un artista, primero, inspirador, pero también un artista con muchos matices dentro de sus canciones. Tiene canciones poéticas, canciones dramáticas, canciones tristes, alegres, canciones muy teatrales. Y yo dije, wow, qué interesante sería hacer un trabajo basado en sus canciones, porque creo que el conglomerado de sus canciones me dan teatro. Las analizo y luego hablo con Ruth. Le digo, Ruth, tengo esta idea. Salimos un día por ahí a la zona y le digo, Ruth, tengo esta idea, me gustaría hacer un trabajo basado en las canciones de Aznavour. Y ahí inmediatamente entonces empezamos a escuchar las canciones. Proponemos sí que tenemos que escribir un texto que vaya hilando lo que son las canciones para que no se viera un trabajo divorciado, o sea, texto y canciones. Entonces por eso decidimos nadar en esas aguas que realmente hay que respetarlas, que son las aguas de la dramaturgia. Ahí inmediatamente yo empiezo a escribir algunas cosas, luego Pamela Hernández, que es la actriz de Iremos a Verona, se une al proyecto y conjunto empezamos sí a escribir la historia. Partimos de que teníamos que elegir una de las canciones más contundentes de él, que es la canción A la Mamá, y a partir de eso es que creamos la historia. Sí, seguimos buscando otras canciones que fueran aportando al trabajo, y poco a poco fuimos trabajando la dramaturgia con revisión de la misma directora Ruth, que nos iba diciendo esto tenemos que revisarlo, me gusta esto, me gusta aquello, y por ahí fuimos formando la historia de Iremos a Verona. Bueno, luego de que se habló sobre el proyecto, nosotros comenzamos a escribir y se fueron añadiendo otras canciones. La primera que se tenía en mente era la canción de la mamá, pero luego se fueron agregando otras que no se cantan porque sí, sino que son parte de la historia y que narran cosas importantes de la obra. Nosotros fuimos luego añadiendo otros personajes, viendo y analizando cuáles eran necesarios, cuáles no, si era necesario... O sea, convertimos a el personaje de el músico en alguien más, a alguien también importante en la obra, que tiene su propio lenguaje, su propio movimiento, al igual que los demás personajes. Y creo que también lo interesante de que fuera un trabajo de colaboración, que yo llego con una selección, Pamela también llega con una selección, Ruth llega con una selección de las canciones, o sea que fue un planteamiento conjunto de qué canción cabía dentro de la obra y cuál no, porque estamos hablando de un artista que tiene un repertorio sumamente amplio y teníamos que ser bien selectivos en qué canción elegíamos y por qué la poníamos
poníamos en la obra. O sea, cada canción que ponemos de Aznavour tiene un significado, y creo que es una obra de teatro con muchos elementos que significan mucho dentro de la obra. Todo tiene un porqué, desde el vestuario, desde los elementos escenográficos, desde los elementos de cada personaje. Todo lleva un porqué dentro de la obra. Y hay algo importante también, que no fue que nosotros escribimos y después añadimos las canciones, sino que a partir de las canciones, de lo que las mismas canciones de Aznavour nos daban, fue que comenzamos a escribir, y por eso es que todo encaja y tiene sentido. Yo en lo personal puedo decir que soy una persona que escucho ese tipo de música, o sea, el tipo de música que escucharon mis padres, que también quizás escucharon mis abuelos. Y soy una persona que defiendo ese tipo de música, primero quizás por la letra, por el contenido, no menospreciando la música de hoy en día, que se puede encontrar muy buena música también, pero siento que esa música de esa época tiene unas características muy particulares y muy especiales, y yo decía que fuera cual fuera el trabajo que yo hiciera, yo la iba a defender, la música. Sí, yo estuve muy claro, incluso cuando hablé con todo el equipo, y el equipo también estuvo claro, que puede ser que por el artista elegido el proyecto se dirigiera a un tipo de público quizás mayor, pero nosotros sí nos empeñamos de que también llegara a otra generación, no solamente por la música, sino también por la parte teatral que envuelve la obra y lo que nosotros proponíamos. Y también por eso llega el punto muy importante que nos hace la misma directora hincapié, que decía, tenemos que desbaratar las canciones de Aznavour. O sea, nosotros le cambiamos muchas veces el ritmo a algunas canciones, algunas las hacíamos hablada, otras la poníamos más lenta o más rápida. Nosotros desbaratamos ese trabajo, claro, respetando lo que son sus canciones, pero sí la descompusimos un poco para poder encajarla en una pieza que enganchara con todo el público, y creo que eso fue una de las cosas que celebramos de la primera presentación de Iremos a Verona, que pudimos ver que vino todo tipo de público, desde joven hasta personas bien adultas, y todo el mundo se sintió conectado con las canciones y con el trabajo. Bueno, en verdad mi personaje para mí me sorprendió bastante, porque en el primer ensayo de la obra, lo primero que yo pensaba que yo iba a hacer un par de ensayos y después al final me integraba y le hacía la música a la obra, y yo iba a estar en un lado sentado, pero entonces cuando Ru me ve en el primer ensayo, ella dice, oh, pero tú me das como para un personaje, y yo me quedé como que, ¿en serio? Y bueno, en parte me salva que hace un tiempo yo tuve un acercamiento con el teatro, ya que hice un taller de teatro, pero tenía mucho tiempo separado de eso. Pero a mí siempre me ha gustado el teatro desde hace mucho, y yo siempre quise tener ese encuentro con el teatro. Pero se me hizo bastante complejo entender el personaje desde el principio. Ru me decía, tu personaje tiene que ser fresco, tiene que ser como gracioso, no una chercha, sino como con esa frescura, que la gente descansa en el personaje. Y creo que al final lo logramos, porque la gente se sentía bien con el personaje de Julio. Y fue bastante difícil porque yo no tenía texto, y aparte de que no tenía texto, yo tenía que estar tocando con la guitarra. O sea, yo tenía que tener una movilidad, tenía que tener esa flexibilidad en el escenario con el instrumento. Y bueno, yo tengo tiempo estudiando música clásica, que es en la guitarra específicamente, uno no tiene esa movilidad cuando uno está interpretando ese tipo de música. Entonces yo tuve que cambiar completamente la forma en la que yo tocaba con la guitarra clásica, que es diferente a los otros tipos de guitarra, ¿no? Que uno puede tocarlo de pie. Pero en cuanto al personaje, fue muy difícil por eso, porque yo primero tenía muchísimo tiempo sin hacer nada que tenga que ver con teatro, y la primera vez que lo hice fue por un tiempo muy breve, entonces tuvimos que hacer muchos ejercicios para ir logrando que surgiera todo, y al final afortunadamente, bueno, yo pude dar lo mejor y a la gente le gustó. Mi personaje es Isabel, es una francesa que viene a Santo Domingo en busca de alguien muy importante para ella. Hay un objeto que es muy importante para ella, que es la maleta. La maleta contiene cosas que
tienen un significado en la obra que ella las va mostrando y que van teniendo su importancia a través de cada escena. Es un personaje un poco complicado, tiene muchos encuentros consigo misma, también cuando llega a una cultura diferente, con todas las cosas que suceden, porque es una persona tímida y reservada. Sin embargo, cuando llega y conoce a estos dos personajes, dos bohemios, ella tiene como que cambiar un poco su forma de ser. Y esto hace que lo que ella viene a buscar acá tenga como que tomarse su tiempo. Y ahí en adelante se van desarrollando cosas que hacen que los planes de ella tomen otro giro. Bueno, hablar de Carlos, que es el primer personaje que interpreto dos personajes dentro de la obra, ha sido un reto para mí, porque es desligarme un poco de lo que he hecho anteriormente en teatro y también desligarme un poco de mi personalidad. Yo siento que Carlos es como en cierta parte la antítesis de como yo soy, entonces yo tengo que dejar el 100% de lo que es Samuel, lo tengo que dejar fuera para cuando entro a escena ser Carlos, y para mí eso ha sido un reto, también un reto asumir las canciones de Aznavour, que soy el que canto la mayor parte de la obra, darle también ese sentido a la interpretación y ese sentido de por qué canto la canción en cada momento ha sido otro reto. Yo creo que todos hemos hablado que sí, para Iremos a Verona ha sido un reto para el elenco completo. También al personaje se le incorpora el elemento fumar, y tengo que decir que ha sido una experiencia nueva para mí. Cuando la directora me dice, no, Carlos fuma, entonces tengo que fajarme, fumar, para dar esa credibilidad que verán dentro de Iremos a Verona. Y también hago un personaje paralelo que es el señor del cedulado, que es desdoblarme completamente. Y creo que esas transiciones que son bien marcadas, tengo que tenerlas ahí bien puntuales, porque en un momento soy Carlos, este hombre varonil que está descubriendo a Isabel, pero inmediatamente tengo que transformarme en otra persona, buscar otra voz, buscar otra intención, que es el señor del cedulado, donde Isabel acude para buscar información de lo que va a buscar dentro de la obra. Carlos es un camaleón. Y lo interesante de él es cómo este tigre dominicano, difícil de atrapar, que es él el que enamora, el que va atrás de las mujeres y cuando quiere la suelta, cuando no, queda atrapado por esta mujer, por Isabel. Y cómo el misterio de esta mujer lo va llevando él a través de la obra por diferentes matices. A veces se siente contento con ella, a veces se siente en duda, le va creando mucha curiosidad de qué es lo que esconde, a veces se siente iracundo, a veces se siente con rabia. Entonces lo interesante es dentro en el transcurso de todo, de Iremos a Verona, es yo ir buscando esos matices y ser preciso. En este momento Isabel despierta en mí esta sensación, en este momento despierta esa sensación, y tengo que estar bien alerta ante el personaje de Isabel, porque es ella la que va jugando en cierta parte con las reacciones de Carlos. O sea, Carlos es un tigre, pero esa firmeza de él se ve totalmente confrontada por el misterio de Isabel. Y yo tengo que ir poco a poco dejándome llevar por esta duda que ella va creando en mí. Entonces, aunque el personaje encasilla en lo que es el macho, el varonil, el tigre dominicano, esa imagen se va un poco deteriorando y cambiando a medida que tiene que irse atrás de Isabel y termina en cierta locura. O sea que es un personaje muy rico en cuanto a los matices que él va creando. Y si la nieve con disfraz de arriño, el cristal duerme feliz, mi amor, que noche y día